Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es un episodio más de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto inmenso de que en esta ocasión nos acompañe la doctora Naresca Kulki Martínez, que es una abogada especialista en temas ambientales y en temas de feminismo y otros temas de índole política de suma actualidad. Bienvenida, Naresca. Muchas gracias por el recibimiento, Percy. Encantada de estar el día de hoy acompañándote en tu programa y pues debatiendo temas interesantes de coyuntura que seguramente también serán de interés de tus radioescuchas. Precisamente el quehacer político nos tiene bastante ocupados, pero el problema es que podamos hallar claridad en medio de tanto embrollo y tanto barullo. Y bueno, para eso sin duda alguna nos va a servir tu participación esta noche. En primer lugar, ya hoy se ha aprobado la ley de la paridad y de la alternancia. Coméntanos al respecto, a ver lo que tú crees que corresponde, Naresca. Gracias, Percy. Sí, hoy día podemos denominarlo así como una fecha histórica para el país, porque por primera vez, después de una lucha de muchos años, es que tenemos una ley que garantiza paridad al 50% en las listas electorales. Y, o sea, no solamente es paridad entre hombres y mujeres, sino que garantiza que en las listas electorales se ubiquen los hombres y las mujeres de forma intercalada, ¿no? El voto femenino lo alcanzamos o se logró en 1955. De ahí hasta la fecha han pasado 64 años. Luego de 64 años en que las mujeres adquirieran la categoría de ciudadanas, es que se ha logrado esta medida que es de discriminación positiva, en el sentido de que se establece una cuota para lograr que las mujeres puedan tener acceso al ejercicio de sus derechos políticos. Luego de 64 años, en el año 1992, se estableció por primera vez una cuota de género en el país, porque a pesar de que en 1955 las mujeres lograron su derecho voto, no se alcanzaba una representatividad a nivel del Parlamento. El porcentaje de mujeres que accedían a este puesto de elección popular era mínimo. Entonces, como una medida para promover su incorporación a la vida política del país, es que en 1992 se establece una primera cuota del 25%. Posteriormente, en el año era 1997, posteriormente en el año 2000 es que esta cuota se amplía al 30% y es la cuota que ha tenido vigencia todos estos años hasta que en el 2018, en el 2019, en agosto, se aprueba pues paridad y alternancia, pero a diferencia de esta ley que ha sido publicada hoy, esta paridad y alternancia era progresiva, porque no se aplicaba de forma automática o inmediata ese 50%, esa equidad que debe haber en las listas. Entonces, ahora sí, el logro que es una lucha del movimiento feminista y es una lucha de la sociedad en su conjunto, tanto mujeres como hombres, que van más o menos en la misma línea de pensamiento de que no solamente tiene que haber igualdad ante la ley, sino que más allá de la igualdad tiene que haber, de que solamente está reconocida en una constitución, reconocida en las normas jurídicas, en las leyes que tenemos, sino que trata de materializar una igualdad que va mucho más allá, que es una igualdad material sustantiva, ¿no? Que apunta hacia una equidad, porque definitivamente vivimos dentro de una cultura machista, las mujeres sufren constantemente acoso sexual y en el ámbito político acoso político, y eso sumado a las barreras estructurales que existen, que son propias de nuestro sistema, impiden que las mujeres tengan acceso a sus derechos políticos. Entonces es un punto a favor del camino que estamos trazando como sociedad para alcanzar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se cortó la señal un rato. Te comentaba, Naresca, entonces, ¿tú crees que esta ley va a resultar siendo benéfica? Pero a mí me inquieta
Y por supuesto puedo celebrar que se dé esta paridad y esta alternancia en este momento, pero no solamente el tema del, del problema político en que estamos inmersos es por la disparidad que hay entre los géneros, sino sobre todo en el nivel de las competencias, básicamente de las personas que están ejerciendo cargos públicos, que sin ser tremendistas, pues en el curso de esta pandemia hemos visto que ahondan en la desgracia que se ahondaba en la desgracia que nos provoca este coronavirus con el despropósito de sus acciones. Entonces, ojalá que, dada esta ley, haya mujeres con preparación y con ideas acerca de lo que debe ser el país que puedan acceder en buena hora que lo seas de aquí en adelante, ¿no? Sí, ¿Qué apreciación tienes al respecto, Alex? justamente tu comentario me parece sumamente pertinente. ¿Por qué? Porque hay que entender, hay que partir de una premisa esencial, y es que la paridad y alternancia son medidas temporales. Y como tales, son medidas que buscan promover el acceso de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, no es una medida que va a solucionar definitivamente el problema, porque el problema está enquistado en nuestra sociedad. Entonces, no es algo que solucione el problema. Además, cuando hablamos de mujeres políticas, no estamos diciendo que en base a estas cuotas queremos que las mujeres accedan libremente a los cargos de elección popular, sino que son mujeres que para llegar a estar presentes en una lista electoral tienen que tener los suficientes méritos para estar ahí. Entonces, la idea es promover también la meritocracia a nivel de organizaciones políticas, ¿no? La formación política que deben tener indistintamente hombres y mujeres para que puedan demostrar sus capacidades y puedan poner sus talentos al servicio del país debe ser igual. Entonces, de lo único que se trata es que en esas listas se garantice que 50 sean hombres y 50% sean mujeres, pero ambos definitivamente tienen que estar en las mismas capacidades, ¿no? Porque estamos cansados de las mismas personas que se meten a política. Quizás nuestra Constitución no establece más requisitos, y eso todos los ciudadanos lo saben, no establece requisitos. Ojalá lo supieran, Naresca. No creo que lo sepan todos, pero está bueno ese optimismo, me gusta, pero ¿sabes qué? Me preocupa un tema que es que ojalá que se pueda dar un trabajo político en los movimientos y las organizaciones que, como sabemos, no están realizando un trabajo intensivo en estos aspectos, y la verdad que la cruda realidad es que hay mucha gente que llegan a asumir sus cargos o sus puestos en las listas electorales por cualquier tipo de razones menos la de sus competencias. Y como te decía, justamente no tenía que ver con las razas cruceñanas, y ojalá sea el derrotero que se siga de aquí en adelante, ¿no? Pero fíjate ahora con los candidatos millonarios están, digamos, tratando de tomar puntos de atención en las últimas semanas y que no tienen ninguna clase de partido y que frescamente están diciendo, a ver, que en algún momento nos puede invitar a algún movimiento. Es tremendo, ¿no? ¿Qué impresión tienes acerca de estos candidatos que no tienen partido y que están esperando que se les invite? Fíjate qué trabajo político se está haciendo con esta clase de gente, Naresca. Sí, o sea, definitivamente lo que tú mencionas es una problemática a nivel de las organizaciones políticas, ¿no? O sea, el facilismo con que una persona ingresa simplemente pagando para estar en una lista electoral, ¿no? Entonces desmerece el trabajo de militancia que se hace a nivel de bases en los partidos, ¿no? Alguien que es militante y que empieza desde cero su camino, su trayectoria con meritocracia, se ve disminuida por alguien que tiene el poder adquisitivo y económico como para poder insertarse en esa lista electoral. Y aquí hay algo que tener en cuenta, es que
conjuntamente con la paridad y alternancia, que es una parte de la modificación de la reforma política, que no lo es todo, es una parte, se propuso también la eliminación del voto preferencial, ¿no? Entonces, es una medida complementaria a la paridad y que va a permitir que haya equidad al momento de organizar las listas y sobre todo que la gente empiece a votar por convicción en la organización política en su conjunto y no solamente para votar pensando en un personaje que ha sido invitado a un partido que no es militante, que no está inscrito en el registro de organizaciones políticas como tal y que solamente utiliza a una organización política como un vientre de alquiler para lograr llegar al poder, para llegar a ocupar una curul dentro del Parlamento. Entonces, la idea Claro. es fortalecer también la democracia interna, evitar que las cúpulas de poder se apoderen de la organización por completo y que la utilicen como un instrumento para viabilizar su acceso a los cargos de elección popular. Esa es una Claro, propuesta. porque de nada, sí, Sí. termínalo, te decía, de nada valdría que se realice, por ejemplo, este tema de lo del voto preferencial, ¿no? O su aniquilación, para que se vote por el partido en sí y que el partido haya distribuido, por ejemplo, los primeros números de sus listas de formas indebidas, ¿no? Tú, como sabemos, que somos abogados, lamentablemente te decía, Naresca, que la tradición criolla, ¿qué implica? Que una vez que esté hecha la ley, se hacen las trampas, ¿no? Bueno, eso ya es un problema de la sociedad, pero habría que ver qué cosas se puede hacer en el futuro. Mira, justo tú que estás incidiendo mucho en el tema de la meritocracia, este gabinete que se formó hace poco, ¿no? Con Cateriano a la cabeza, ha tenido diversos cuestionamientos, sobre todo en un sector gravitante y muy delicado que es el sector trabajo, con el actual ministro Ruggiero, Ruggiero. como te decía, con el actual ministro Ruggiero no tiene mayores competencias en el sector público. Yo vi algunos posts en este sentido en tu cuenta personal. Sería interesante que nos comentes tu punto de vista acerca de esta designación, que yo tengo toda una teoría, pero quisiera escucharte primero a ti, por favor, Naresca. Adelante. La designación del ministro Ruggiero ha generado definitivamente polémica entre la población. Hay quienes opinan que no tiene las competencias para estar liderando la cartera del Ministerio de Trabajo, porque no tiene los títulos suficientes, porque no tiene la experiencia que se requiere para el puesto, y sobre todo porque si lo comparamos, pese a las declaraciones que ha dado el premier Cateriano, si lo comparamos porque él señala, ¿no? Expresamente que el ministro tiene las capacidades para estar ahí y sobre todo que en esta oportunidad ha querido también darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de la población que se cuestiona el hecho de las oportunidades a los jóvenes, pero o sea, como entenderlo como un desincentivo para aquellas personas que son jóvenes y que se preparan y que en la carrera pública también se entiende que es meritocrática, ¿no? Porque esa es la idea cuando se hizo la reforma con el sistema Servir. Y justamente cuando uno quiere acceder a un puesto, el que fuera el mínimo con un contrato administrativo de servicios, un CAS, en el régimen CAS, pues tiene que definitivamente demostrar cierto nivel de experiencia y capacitación, ya sea a través de títulos, grados académicos, diplomados, maestrías. Entonces, no puede ser posible que un ministro pues no tenga esa experiencia que al menos tienen quienes trabajan para una institución pública, ¿no? Y además hay que considerar aparte, hay quienes dicen que el cargo pues de ministro es político. Sí, es cierto, es Es un político. cargo de confianza, ¿no? Claro. De confianza. Estamos de acuerdo que es un cargo de confianza, pero La definitivamente Constitución no exige nada más, ¿no? Que
25 años y ser peruano de nacimiento. Listo, pero definitivamente tiene que tener también los conocimientos técnicos, de suerte que el concepto que debería manejarse es que sea este un cargo técnico-político, porque definitivamente para manejar asuntos tan importantes y tomar las decisiones políticas acertadas, que en este contexto de pandemia pueden costarle demasiado al país, y no solamente hablamos de impacto sobre la economía o la pérdida de empleo, sino que puede tener impactos directos, o sea, una mala gestión puede tener impactos directos sobre la vida de ¿De las qué personas. tipo? ¿De qué tipo? ¿En qué estás pensando, Nareja? Coméntanos, ¿qué estás especulando ahí? Es interesante. ¿Ese impacto de qué naturaleza podría ser? ¿Algún incidente social? Sí, ¿Alguna especie de levantamiento, por ejemplo? hay sectores que son preocupantes en esta crisis, ¿no? Y este sector en particular, el sector trabajo, es trascendental, porque ya hemos visto, pues, que hay una densa masa de personas que se han quedado desempleados. En Lima nada más hay a junio se calcula que Es hay una más bomba de de tiempo, claro. personas que Es han perdido. tremendo. Entonces, ¿cómo hacer para reinsertarlos? Y encima tenemos ahora la suspensión perfecta, ¿no? ¿Cómo saber si es que se ha aplicado correctamente, si no corresponde? Entonces hay que fortalecer a quién, a la autoridad de fiscalización. Es correcta, por ejemplo, la última medida anunciada por el ministro de Trabajo Rollero, el hecho de fortalecer la fiscalización, pero fortalecer la fiscalización ¿para qué? Para encontrar un punto de equilibrio entre la protección de los derechos también de los trabajadores, no solamente para Maresca, evitar. te comento un tema con esto de los trabajadores del mismo el Ministerio de Trabajo. O sea, se tiene la data de qué cantidad de retomamos. A ver, un segundo. Decía, tenemos la data de qué cantidad de trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentran en la condición de laborar bajo un service, es decir, que son terceros. Si supieras el volumen de la gente que trabaja ahí en la cuadra 6 de Salaberry, con todas las exigencias, digamos, de un trabajador CAS, y que son terceros. Y eso se repite en todas las instituciones públicas. Y francamente, es una manera muy, no sé, es una manera muy grotesca de enfrentar el tema laboral cuando el mismo Estado no respeta los derechos laborales de todos los trabajadores que tienen en una condición de una subalternidad plena, como te digo, ¿no? O sea, terceros que tienen la exigencia de comportarse como si fueran trabajadores contratados. Es un despropósito y es la pauta habitual del medio laboral en el sector público. Naresca, fíjate tú, coméntanos al respecto lo que creas Coincido conveniente. plenamente contigo, ¿no? El sector público, si hay algo que caracteriza al sector público, pues es la desnaturalización de los contratos de servicios, ¿no? Los trabajadores son contratados bajo una modalidad de órdenes de servicios, pero finalmente se desnaturaliza estos contratos y se convierte prácticamente en trabajadores, ¿no? Cumplen un horario habitual de lunes a viernes, el horario mínimo de las 8 horas, se les paga un sueldo, es cierto, un sueldo mensual, el equivalente por el cual se les contrata, pero también es cierto que no tienen beneficios laborales, no Así tienen es, CTS, no tienen tipo de beneficio, ¿no? así Incluso los es, así es. contratos con un beneficio que son mínimos, reciben una gratificación de 300 soles en julio, en diciembre y no reciben más, no hay otro Por tipo de eso te beneficio. decía, el Estado es el primer violentador de los derechos laborales de las personas que están, digamos, a disposición de las entidades públicas. Y el Ministerio de Trabajo, sin duda alguna, es también uno de los principales elementos en esta pugna. Ahora, hay la idea de que este gabinete de Cateriano recién, digamos, que está mostrando que es el vuelco del gobierno de Vizcarra a la derecha. Yo no estoy de acuerdo, he escrito cualquier cantidad de artículos, ensayos, o sea, salvo por los elementos de Ceballos en la PCM y de Zamora, básicamente todo el tiempo el gobierno de Vizcarra ha tendido a favorecer no solo a la derecha como una cuestión abstracta,
sino a favorecer a quienes prácticamente manejan la economía. Los millones de soles que se han dilapidado, que se han entregado indebidamente gracias al famoso programa de Reactiva Perú, que ha empezado a preocuparse por las pequeñas y medianas empresas recién al mes o a las 6 semanas de que fue lanzado, nos demuestran plenamente ello. Por ejemplo, entonces, te digo, la designación de Ruggiero en trabajo o de Belaúnde en energía y minas, bueno, o sea, son una manifestación bien clara de que ya el gobierno para esta última fase de reactivación económica quiere estar absolutamente solícito con la CONFIEC o con quienes tienen el manejo de la economía en el país, ¿no? Como puse en un artículo, eso tiene una lógica, pero no es la lógica del bienestar de todos los ciudadanos, sino del bienestar de solamente los accionistas de estas empresas. ¿Tú qué percepción tienes al respecto, don Aresca? Bueno, lo que acabas de decir es algo que se desprende de los actos que han acontecido, ¿no? Con estos nombramientos, porque en principio, por ejemplo, en el caso de Ruggiero, pues, y del ministro de Energía y Minas vienen de sectores privados, ¿no? Su experiencia principal han hecho en sectores privados, incluso en el caso de Energía y Minas, había un asesoramiento directo a mineras, ¿no? Entonces hay cierto conflicto de intereses, ¿no? Entre quien ahora ejerce el cargo supremo dentro de un ministerio, dentro de una cartera, Un sector, y claro. anteriores vínculos que tenía con ciertos sectores privados, ¿no? Y que después las normativas, las regulaciones, las decisiones, las políticas que se emitan, pues de todas formas van a tener cierto impacto en esas personas que eran anteriormente asesorados por ahora los ministros. Entonces, ese contexto nos da pie a hacer aseveraciones o presuponer lo que tú estás presuponiendo. Entonces, definitivamente es un problema también que en la teoría, pues en la teoría política se conoce como el estudio de la captura del Estado y las puertas Las giratorias, que es puertas algo giratorias, efectivamente, Naresca, efectivamente. que Has hay hecho una personas ilustración pormenorizada de los hechos y de los están en el términos. privado, dejan al público las decisiones, finalmente se retiran y son nuevamente reinsertados al sector privado, ¿no? Es como una cadena que parece que estarían solamente, ingresarían para cumplir ciertos encargos, se podría decir así, ¿no? Que se han Claro, hecho toda la vida, se han hecho desde que empezó a regularse la ley en los tiempos de los inicios de la República, ¿no? Muy bien, Naresca. Entonces ya no quedan unos minutos para finalizar este bloque que ha sido un pleno claro, gusto y te quería son preguntar, distinciones que uno puede hacer, que se sí, conoce. así es, te quería preguntar lo que habíamos conversado justo previamente, ¿no? Que quería hablarte mucho más de ese tema y ya te invitaré en otra ocasión, pero era este tema del feminismo y de algunos personajes, ¿no? Que se la dan de chistosos y dicen que hay un feminacismo. ¿Qué impresión te produce a ti como una persona comprometida con la lucha de los derechos de las mujeres, etcétera, que se pueda hablar de feminacismo, ¿no? Que es una tontería garrafal, pero que es un término que se ha propalado extensamente? Coméntanos, a ver, Naresca, para ir terminando. Adelante. Sí, es un término que se utiliza como peyorativo, ¿no? Es un término que se utiliza para describir al colectivo feminista, pero no desde una visión positiva, sino de negativa, ¿no? Tiene un tinte Ajá. negativo, pero es un término definitivamente que no existe, que quizás está asociado porque tú sabes que en el movimiento feminista pues podríamos decir, corrientes, que está asociado más a una corriente, a un movimiento feminista de tipo de izquierda y radical, ¿no? Entonces, Sí. la visión que tiene la ciudadanía, porque debemos decirlo así, de que el feminismo hegemónico quizá da la impresión de tener cierta carga de intolerancia, ¿no? Es así como, o sea, hay que ser claros en el mensaje cómo lo está tomando la ciudadanía.
¿no? Bueno, Que quizás no tiene los conocimientos, quizás no conoce, perdón, a fondo de qué se trata este movimiento, porque quizás ha habido ahí un tema en la comunicación y sobre todo porque hay también, así como hay un grupo feminista, también hay grupos que... hay grupos que promueven este tipo de rechazo hacia un movimiento que nació con una causa legítima, con una causa noble, que en síntesis consiste en, eh, en luchar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No solamente hablamos de mujeres, no solamente se centra en las mujeres. Sí, es cierto, nació con la primera ola en el siglo XVIII, nació para reivindicar los derechos de las mujeres, porque las mujeres no tenían, no, porque en las sociedades de esa época las mujeres estaban relegadas y el hombre era, históricamente, ocupaba una posición superior, ¿no? De suerte que podía hacer lo que quisiera con una mujer. Las mujeres no tenían era derecho al parte de su voto, propiedad de alguna manera, pues, ¿no? propiedad era como una cosa, él era el dueño prácticamente de otro ser humano, entonces esas cosas no se podían permitir, entonces ha ido evolucionando en una primera ola, en una segunda ola que fue sufragista, en una tercera ola que se inicia más o menos en los años 70, 80, y finalmente hemos llegado a estos movimientos que son más colectivistas, ¿no? De las mujeres, que si bien ya como sociedad hemos logrado otorgar derechos a nivel de la Constitución, a nivel de las normas legales, las mujeres ya tienen derechos, tenemos tratados internacionales, sin embargo, en la práctica hay una cultura machista, hay un sistema patriarcal que todavía está impidiendo que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, Pero ¿no? ya Sus se dio, derechos. por ejemplo, hoy lo de la ley de paridad y alternancia y digamos que las cosas se van mejorando. Pero yo Sí, creo que hay además este problema de los extremismos, ¿no? O sea, cualquier idea, la idea más pura, la idea más maravillosa que puede tener algún ser humano que se le ocurre, si se pone en práctica por gentes que están, digamos, de alguna manera enfermas o que son fanáticos, se va a legitimar, ¿no? O sea, el cristianismo, independientemente que uno crea en él, es una doctrina, digamos, bastante saludable, ¿no? Es positiva en términos generales, y sin embargo del cristianismo devino la Inquisición, devinieron los autos de fe, las hogueras de los herejes, etc. Entonces se desató un infierno con una de las ideas más puras que pudo dar el hombre. Entonces, imagínate qué cosa no se hará con una idea política, ¿no? El comunismo, por ejemplo, ¿no? Luego de todo lo que degeneró, el fascismo, ni hablar. Bueno, es verdaderamente ya un tema que complica la realidad y lo que es la esencia de la humanidad de alguna manera. Naresca, te agradezco sí, y profundamente tu participación. Coméntanos a hay ver un para punto finalizar con importante todo esto. comprender. Sí, hay un punto importante que aterrizar respecto del feminismo, porque también tenemos que entender como sociedad que hay que lograr equidad, ¿no? Que todavía no estamos, que todavía hay una brecha de género inmensa. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que se hacen de brecha de género, nos faltarían 257 años para lograr una equidad entre hombre y mujer en la sociedad. ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Cómo interactuamos entre seres humanos? Tendríamos que esperar 257 años. ¿Sí? Es por eso que, a pesar de que yo no soy una feminista de una postura radical, ni tampoco me gusta autoetiquetarme, siento que sí, como sociedad tenemos que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y que las medidas, sin duda, las medidas de discriminación positiva, las cuotas, nos ayudan a que la brecha de género la podamos disminuir y no tengamos que esperar tantos años, ¿no? Porque definitivamente nos enfrentamos ante problemas que están en lo social, a problemas que pasan por la educación y la propia cultura. Entonces, ¿cómo nos desprendemos de eso? ¿Cómo nos desprendemos de eso en 6 meses, en un año? No, eso va a tomar todavía tiempo y para acelerar este proceso es que nace este sistema de cuotas, ¿no? Con una Muy bien, finalidad. Naresca. Muy bien, perfecto. Han sido unas muy buenas declaraciones y agradezco tu participación. Entonces ya vamos a coordinar para conversar de otros temas en otro momento. Así que eso ha sido todo por hoy y vamos a pasar al segundo bloque en unos minutos con Danilo Sánchez León. Muchas gracias, Naresca, por tu participación. Gracias.
Que nos hagan un gesto. Bien, buenas noches nuevamente, soy Percibiche Salvatierra y en este segundo bloque del episodio de hoy de Libertad Bajo Palabra vamos a conversar con el escritor Danilo Sánchez León, que es uno de los especialistas nacionales en César Vallejo y también en Juan Ojeda, y este tema va a ser de una onda polémica, es un tema relevante y lo vamos a conversar en extenso en esta media hora última del programa de hoy. Bienvenido, Danilo. Gracias, muchos auspicios de estar aquí junto contigo en este programa. Buenas noches. Bien, adelante, adelante. A ver, se conoce mucho el trabajo que has hecho en relación de César Vallejo, pero bueno, ya indudablemente a estas alturas del ejercicio de la poesía en nuestro país, negar a Vallejo pues sería un atentado, ¿no? Un crimen prácticamente, ¿no? O sea, se intentaron, digamos, hace algunos años, hubo poetas bastante jactanciosos que, digamos, quisieron más o menos disminuir al Cholo Inmortal, pero con el paso de los años, pues he visto que fueron una jactancia que no tenían ningún fundamento, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Antonio Cisneros o al mismo Enrique Verástegui, cuya obra, digamos, por su complejidad, sí podía atender un comparendo, ¿no? Con lo de César Vallejo. El otro caso, en mi opinión, no tiene ya ninguna justificación. Lo interesante era que hay un poeta de esta generación de los 60 o en el borde con los 70, que en mi impresión ha sido el mayor poeta peruano precisamente de estas fechas hasta ahora, ¿no? O en todo caso sería el mayor poeta peruano luego de César Vallejo. Me refiero a Juan Ojeda. Casualmente, tú eres un especialista en la obra de Ojeda, has sido amigo de Ojeda. Si no me equivoco, tienes una opinión parecida respecto de Ojeda. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Danilo? Pues más que una opinión que se base en categorías de carácter intelectual, es por la vivencia que yo he tenido con Juan Ojeda, así como haber conocido a muchos otros poetas, de considerar
que realmente él era un ser providencial, una persona que tenía talentos y un genio que era inexplicable, ¿no? Por decirte un rasgo, él iba a la Biblioteca Nacional, sacaba un libro en griego y lo leía en griego y lo traducía, y era absolutamente sorprendente saber que no había estudiado griego y sin embargo lo leía, ¿no? Hechos así, aparte de una disciplina, un rigor inmenso para sus lecturas de poetas clásicos. Él fundamentalmente leía poetas latinos y griegos, y la capacidad de ahondar en esencias, ¿no? En hacer que de todos los acontecimientos, incluso de los acontecimientos banales, él pudiera extraer ideas básicas y fundamentales. Y ciertamente su poesía es de otro tono, de otro registro que todas las poesías modernas o actuales, ¿no? Porque él, como digo, tenía otros referentes, de ahí que su poesía, leerla, es extraña en estos momentos, ¿no? Es poesía conceptual, poesía metafísica, Es poesía... muy filosófica, claro. Sí, Filosófica, es profunda. Complicada también por ratos, ¿no? sí, claro. El problema es que yo, digamos, tengo entendido que en el ámbito de las personas que leen poesía y que conocen de poesía, también discutir sobre la importancia de Juan Ojeda, digamos, pasa a ser como algo demasiado obvio. O sea, no hay quien diga Juan Ojeda es un poeta menor o de media alzada, para nada. La gente está de acuerdo que es un poeta importante, pero no tiene la repercusión social ni cultural que correspondería a una obra como la suya. No sé qué factores han influenciado en ello, no sé si será la extracción social, ¿no? Que él era pues, un chibutano humilde, o la cuestión racial, ¿no? Porque ciertamente también pues era mucho más cholo que los otros personajes que cobraron bastante notoriedad en aquellas épocas. No sé qué impresión tienes al respecto tú que estudias tanto la literatura y que sabes tanto sobre Juan Ojeda, ¿no? Pues creo que dos factores que son los más visibles, los más gruesos. Uno es que él se puso en contra de toda la poesía contemporánea moderna. Él se enemistó con todos. Fue alguien que tuvo una actitud tan contestataria frente a todo lo establecido, a todo el sistema, al punto de cometer actos de una pues dimensión que era hasta ofensiva. Perseguía con un arma a algunos poetas, a veces les arrojó bandejas de escabeche en los restaurantes a poetas reunidos ahí que juraron siempre vengarse de él, hasta pues agrediendo o atentando con su vida. Y el otro hecho, creo que mucho más importante, es que su poesía es de otro registro e incomprensible para los cánones modernos, ¿no? Su poesía obedece a otras leyes, tiene otro tono y no hay la sensibilidad como para leerlo, ¿no? Nada, por ejemplo, en su poesía es cotidiano, y casi toda la poesía contemporánea es poesía caminante, poesía de calle, poesía de mundo palpable, ¿no? De mundo sensorial, de acontecimientos que nos ocurren en la vida. Ordinarios. Y la poesía de Juan no, la poesía de Juan solamente deambula por aquellos ámbitos que son pura idea, pura noción de carácter trascendental, casi absoluta, y no hay la sensibilidad como para comprender a un poeta como Juan Ojeda, ¿no? A ver, pero te comento, Ojeda tiene esta cosa metafísica, pero aparece mucho el tema de las riberas y de zonas prácticamente infernales, ¿no? Una onda media dantesca que no pasa simplemente por una desesperación
cotidiana, sino que tiene una raigambre muy conflictiva. Es una poesía que en ese sentido no solamente es difícil de leer por su propia estructura, sino por la temática que aborda o que afronta. No Sí, sé si eso tenga que ver también con este modo en que este poeta que es tan importante no tenga la repercusión que se merece, ¿no? Por ahí que tienen que ver un poco esos odios que dices, esa gente que ofendió, envía, pero el curso de su propia existencia estuvo cubierta también por el manto de la tragedia, como los poetas de otros tiempos, ¿no? Como los poetas del romanticismo alemán, que todos fueron trágicamente muertos en su juventud, excepto Hölderlin, ¿no? Y que sí, Hölderlin sobrevivió hasta viejo, pero loco. A Ojeda lo atropella un carro o se tira, o se suicida tirándose enfrente de un carro. Hay toda una historia al respecto, además de sus periplos por el Brasil, en pos de la revolución, etcétera. A ver, coméntanos algo sobre esos aspectos de la vida de Ojeda, Danilo, por favor. sí. Creo que la poesía de Juan Ojeda traspasa a lo que es denominada, reconocida como poesía del mal, ¿no? Es una poesía que ingresa más hacia la zona del infierno de la condición humana. Sus personajes favoritos eran infernales, ¿no? El principal y que domina en su libro Arte de Navegar es Caronte, el Caronte, claro. guardián, el portero del infierno. Y todo Arte de Navegar, este libro, sucede en el infierno. Lo digo un poco por experiencia personal porque yo escribí el prólogo del libro y en verdad me costó salir vivo después de escribir ese prólogo porque creo que habité durante esos 30 días que escribí el prólogo en el infierno, ¿no? Y en la locura de Juan, porque Juan indudablemente llegó a esa pérdida de la mente, de la noción de la realidad. Él le confesó 3 días antes a González Pumachaico en la residencia de estudiantes que había perdido completamente la razón, que su mente era hueca, ¿no? Y hay poemas ya en su parte final que nos revelan esa zona ya de locura y muchas veces él atentó contra su vida, ¿no? Él ha sido recogido de la rueda de los autos porque en las avenidas los vehículos que pasaban con alta velocidad, él se tiraba a las ruedas, ¿no? Y ocurrió ese día del 11 de noviembre de 1974, que en la avenida Arequipa, seguramente un auto que ya no pudo frenar, era el amanecer, era la madrugada, autos que pasan veloces y todo el faro del auto quedó incrustado en su cráneo, ¿no? Cuando amortajaron a Juan, el primero que avisaron como amigos, la familia, fui a verlo, tenía el cráneo hueco, ¿no? Se le puso una especie de venda y la imagen era como la de Dante, ¿no? Juan en vida se parecía mucho a César Vallejo. Las personas lo confundían, lo veían en algún lugar y le decían, ¿usted es familia de César Vallejo? Porque tenía los rasgos y también tenía la compostura de poeta siempre. Juan era una persona que en sus actos más mínimos era un poeta, ¿no? Entonces, creo que la poesía de Juan tiene ese otro ingrediente que lo hace inasequible para los tiempos modernos, que queremos una poesía más o menos reconocible, complaciente. La poesía de Juan es un Cosa ámbito seria, ¿no? al cual nosotros... El mundo se ha frivolizado bastante, pero acá me llama la atención, por ejemplo, no sé, de ninguna manera sin desmerecer también que es un poeta muy importante, que es Luis Hernández, pero a Luis Hernández, por ejemplo, la gente que le gusta la poesía, hasta le dice Luchito, como si lo conocieran o fuera su vecino, y a Juan Ojeda, como tú dices, no le pueden entrar. Es una experiencia dura, no sé, dostoyevskiana o dantesca, pero hay un hecho singular de que Luis Hernández le dedica un muy buen poema a Ojeda
y le dedica algo así como una impecable soledad, se titula. Y era en el verso de Ojeda, se decía una implacable soledad. Eso siempre me dio que hacer, porque por supuesto también lo he leído a Lucho Hernández, etcétera, pero Lucho, que estaba en la cuestión de impecabilidad, recibe tributos, homenaje, como digo, la gente le está ahí pendiente de, le dice Luchito, hay una familiaridad, sale en la casa de la literatura peruana. A Juan Ojeda, que Lucho lo admiraba y que se mantenía dentro de la otra línea de la implacabilidad, o sea, la severidad, no recibe mayores tratamientos o elogios por parte de las instituciones, y yo creo que ahí ya hace un tremendo despropósito. Sí, sí, claro. Vox Horizona, el título del libro de Luis Hernández, deriva de un verso de Juan Ojeda, ¿no? También, claro, en efecto, claro. La admiración que le tenía Luis Hernández era enorme a Juan Ojeda. Pues la poesía de Hernández es una poesía breve, es una poesía muy cercana. La poesía de Juan Ojeda es una poesía densa, oceánica, y no es una poesía cercana, es una poesía de muy lejos. Y creo que esos otros factores, ¿no? De la extracción social, de la clase a la cual se pertenecía, de los grupos que más o menos lo rodeaban a uno y otro, también yo creo que son factores que entran a tallar en este desequilibrio, ¿no? Entre el reconocimiento que hay a Luis Hernández y prácticamente... Y otros, ¿no? Y otros, porque tú recordarás, por ejemplo, a esta anécdota que la contaban con mucha buena onda, Calvo, Cisneros, que les preguntan en una radio, se turnaron en las entrevistas, ¿no? Ponte, el primer día fue Cisneros y le preguntan, ¿quién es el primer poeta peruano, ¿no? De tu generación? Y Cisneros dice, Cisneros. Y después de Cisneros, bueno, después de Cisneros, César Calvo, ¿no? Al día siguiente va César Calvo y le dice, bueno, ¿y quién es el primer poeta peruano de tu generación? César Calvo. Y después de César Calvo, bueno, después César Calvo el silencio o alguna cosa así que era muy ocurrente César Calvo, ¿no? Pero ahí está Juan Ojeda, ¿no? A mí me parece que por ahí está Juan Ojeda. Juan Cristóbal, que era de esa generación, en alguna oportunidad escribió que mientras toda la gente de esa época andaba en las cantinas y en los bares, cuando vieron que llegó Juan Ojeda, era como si hubiera sucedido un milagro. El problema es que ya no define más ese término de lo que era ese milagro, pero tú ya nos has dado unas pistas con esas pinceladas acerca de la personalidad de este poeta inmenso que es Ojeda, y esperemos que en el futuro tenga el reconocimiento que se merece. ¿Puedes comentarnos, Danilo, de tus actividades en relación a César Vallejo? Tengo entendido de, de los congresos, etcétera, todas esas actividades que tienes sobre César Vallejo. Coméntanos a ver al respecto alguna cuestión. Para enlazarlo con claro, cómo no. la figura de Juan Ojeda, decirte que en el año 1964 viajamos con Juan Ojeda y Andrés Clou, un narrador huanuqueño, a Santiago de Chuco en septiembre del año 1964, y estuvimos ahí 15 días y ha sido un testimonio puro y claro de esa coincidencia, esa admiración que César Vallejo le tenía a César Vallejo, que Juan Ojeda le tenía a Vallejo, ¿no? Claro. A César Vallejo. Entonces, yo realizo durante los meses de mayo de cada año, excepto este año, una peregrinación a Santiago de Chuco, dentro de un movimiento cultural que se llama Capulí, Vallejo y su tierra. Así es, realizamos muchas actividades, y esta es una peregrinación que va recorriendo pueblos. Hemos recorrido circuitos, hemos ido por Cajamarca, hemos ido por Ancash. Tenemos itinerarios que tratan de recoger todo lo que es la esencia del mundo andino, ¿no? Porque así como César Vallejo, otro de nuestros contenidos fundamentales de este movimiento es el mundo andino. Y con eso
preconizamos una literatura de la identidad, una literatura que recoja todo aquello que es entrañable a nuestros pueblos, a su acontecer, a sus valores, porque reconocemos que es en el mundo andino en donde hay aquellos contenidos que pueden paliar todo aquello que la globalización nos ha impuesto, como por ejemplo la fraternidad, como por ejemplo, por decir un rasgo un poco extraño, el mundo matinal, ¿no? El mundo matinal que Mariátegui siempre esperaba el hombre matinal, cuando él Claro, tiene el libro El alma matinal, ¿no? Claro. dedica unas páginas de valoración de Abraham Valdelomar, lamenta que Abraham Valdelomar no sea el hombre matinal pese a las cualidades que tiene, ¿no? Él lo denomina hombre crepuscular o alguien que cultiva una literatura crepuscular. Entonces, el mundo matinal está ahí radiante en el mundo andino. Y contenidos como estos tratamos de mostrarlo a los participantes internacionales, vienen de muchos países, y de esa manera queremos nosotros preconizar que el Perú tiene en el mundo andino una propuesta para el mundo contemporáneo, como son los valores de estas culturas primigenias que... Bueno, según entiendo en tu caso, con Capulí han agarrado por el lado de Vallejo, pero ciertamente el mundo andino también tiene una parcela muy interesante en el sur, con Gamaliel Churata y toda la gente, ¿no? y De José Grupo María Combate, tienen toda su visión también del altiplano, pues, ¿no? Claro, y José María Arguedas, justamente... En la zona ya de Ojeda, ¿no? En Chipote y por ahí. También, por ejemplo, este año estaba proyectado para que nosotros sesionáramos en Chimbote con la agrupación Isla Blanca y luego subiéramos hacia Paliasca, Cabana e ingresar a Santiago de Chuco, porque siempre la meta es llegar a Santiago de Chuco como una especie de tierra de promisión. ¿Quién va a la Meca? Como quien va a la Meca, sí. A la Meca de la poesía, pero no sé qué tan bien le haya pasado Vallejo en Santiago, porque en la mitología de Vallejo se dice que le quemó la casa a un juez, un Santa María, ¿no? Y que a partir de ahí ya no volvió por Santiago. Y, bueno, Vallejo más se la pasó pues en Trujillo ya jovencito, porque estudió con todo lo de la bohemia de ahí, con Ayala La Torre, ¿no? Con Macedonio, etcétera, con Antenor Orrego, que era una especie de preceptor, ¿no? Su gran amigo, una especie de hermano mayor suyo. Justamente, Casualmente ese es otro gran filósofo que también ha sido no olvidado, porque en Trujillo, por ejemplo, hay una universidad que lleva su nombre, aunque no sé si lean los contenidos de sus propuestas, pero en el medio académico a Antenor Orrego no se le da el peso que creo que tiene, ¿no? Bueno, debe ser por su filiación política, pero ya ese es otro tema para otro programa, pero sigamos la línea que estábamos tratando, Danilo, por favor, continúa. pues en relación a estos sucesos que tú has referido, que tuvieron como efecto el incendio de un almacén, de una tienda, la mejor surtida de Santiago de Chuco, que era de Carlos Santamaría. Justamente el 1 de agosto se cumplen 100 años, porque ocurrieron el 1 de agosto del año 1920, y que fue pues una explosión. Ardió Santiago de Chuco porque los policías asesinaron a Antonio Ciudad, que era un ciudadano notable. Luego el pueblo linchó a 3 policías, que los demás huyeron por los techos de las casas, se refugiaron en la casa de Carlos Santamaría, que había sido su prefecto, incendiaron la casa y varias otras casas vecinas. Fue en verdad un hecho jamás registrado, y eso no significó para que César Vallejo denostara de su pueblo, porque no, eso no. Acerca de Santiago de Chuco, él únicamente tiene palabras que son de una filiación, de un cariño inmenso, incluso estando en París. Pero
Estos sucesos, la motivación fue rivalidades políticas que habían, y los hermanos Vallejo habían tomado partido por el bando de Leguía, que había inaugurado un gobierno reciente que llamaban la Patria Nueva, Sí, y claro. los civilistas que habían perdido el poder tenían un encono enorme. Habían entonces conflictos entre grupos sociales que su pues eclosión fue el 1 de agosto del año 1920, ¿no? Que involucró a Vallejo y que le costaron 112 días de cárcel desde el 6 de noviembre del año 1920, en que fue capturado en Trujillo, hasta el 26 de febrero de 1921, en que salió libre por la presión de los estudiantes, de la opinión pública y de muchas otras fuerzas de diversas regiones del Perú, ¿no? Percy Gibson, por ejemplo, hizo que su tío, que había asumido la dirección de la Corte Suprema de Arequipa, escribiera al ministro de Justicia pidiéndole informes sobre César Vallejo y explicaciones de por qué seguía preso, ¿no? Por todas esas Así razones se movían las cosas en esas épocas, ¿no? salió libre y luego en el año 1923 partió para Europa, ¿no? La idea es que él sale de esa prisión prácticamente con el libro Trilce casi completamente terminado, ¿no? O en todo caso hay cualquier cantidad de material de Trilce que tiene que ver con la redacción que se hizo en esa cárcel de la ciudad de Trujillo. Sí, él pudo revisar los originales que tenía ahí de un libro que había denominado Cráneos de Bronce, y por lo menos 18 sonetos fueron completamente transformados. De ahí que al mismo tiempo que se dice que trilce significa triste o dulce, significa muchos otros conceptos, también puede significar trizar, o sea, volver a quebrar algo para poder extraer Hacer los algo trizas, nuevo, ¿no? ¿no? Claro. Él entonces ahí somete los poemas que había escrito a tal fragua, que tiene una frase que dice: me he asomado a tales abismos que pudo quedar yerta allí mi pobre ánima viva, del trabajo que hace en la cárcel de Trujillo, ¿no? Reescribiendo Trilce, pero este es un libro que indudablemente lo podríamos llamar libro de cárcel, así como otro que es Escalas o Escalas Escalas melografiadas, melografiadas, ¿no? que fue escrito, ese sí, íntegramente en la cárcel. O sea, en los 112 días, César Vallejo escribió 2 libros prácticamente, uno de poemas, que transforma la lengua castellana o la poesía en lengua castellana, y Escalas, que es un libro de prosas en donde casi todos los cuentos o pasajes recrean el mundo de la cárcel, ¿no? Sí. Danilo, te pido por favor, para culminar con esta conversación inicial, en 2 minutos que nos digas la importancia y la necesidad de enfrentarnos a una obra poética seria, profunda, como la de Juan Ojeda, por favor. Tu Pues recomendación final al respecto. porque Juan Ojeda hace este descenso al infierno para luego sobresalir y para avisorar un mundo de esperanza, un mundo de redención, un mundo en donde los ámbitos sean fértiles, ¿no? El poema culminante dice: porque será la tierra en sus dones primeros, herbajes fecundos, el ruido del tordo en los riscos y agua sonando, sonando. Vivimos esperando un objeto de presagios, la razón de una edad nueva, el tiempo de las vidas tiernas, no tierra árida, no oscuros promontorios. Este es elogio de la infancia que finalmente culmina con 4 versos que dice: porque la tierra, niño, te cobijará,
en sus dones eternos, porque ya se avecina la edad de una historia fecunda. Mira, mira estas ruinas, luego caminaremos hacia los montes fértiles. Porque... Hacia los montes fértiles. Muy bien, Danilo. Esas han sido unas enormes palabras de Ojea para finalizar esta sesión. Te agradezco tu participación y ya coordinaremos en algún momento para seguir conversando de este y otros temas. Muy amable, Danilo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias también. Buenas noches.